quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la revista Amartya. Todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Hoy en este programa de la revista Amartya nos ponemos modernos. Sí, nos modernizamos. La señora Mariana Collante con nosotros y su estilo vanguardista. Sí, sobre todo hoy. Estoy pensando que esta primera imagen tendría que haber sido en blanco y negro y de repente que se ponga en color. Ahí están, re modernos. Ay. El señor Nicolás Dulcich, que conoce los límites de la modernidad. Los toqué con mis manos, con los pies también. Son un poco ásperos, no lo recomiendo. Que deseo hoy una experiencia metafísica acá en la AM530. Hoy lo hacemos con equipo completo. Está el licenciado, nuestro psicólogo a cargo de este barco, el señor Damián Kotz. ¿Cómo andan? Bien, ¿fue liberado usted? No, la verdad que no. Bueno, me dejaron salir. Un día de salida. Bueno, vamos a hablar de hoy de los modernos y los antiguos. No sé por qué no me pasó usted de qué va a hablar. Así que invíteme. La promesa de no necesitar a nadie. Me encanta. Justo lo que hablábamos antes de arrancar. La conferencia. ¿Y por qué si yo estoy bien solo? No necesito a nadie. ¿Te parece? No me lo creo ni 5 segundos. Pero bueno, ¿qué pasa, no? Esta cosa de vivir en sociedad. Íbamos bien y un día vino y me dijo, te necesito. Y no le contesté más. Bueno. Qué intenso. Muchos cruces en este tema que hemos elegido, muy complejo por cierto, que es hablar de la modernidad en todos sus aspectos. ¿Usted se siente moderno? No, yo soy como... ¿Se siente antiguo? Yo lo veo antiguo. Uh-huh. No, en serio le digo. Sí, absolutamente. Old fashion en inglés. Pero, viste, con categorías. No, obvio, y cuando lo digo vintage, no digo antiguo. Claro. Pero sin embargo usted, por ejemplo, la veo bastante vanguardista. En serio se lo digo, estoy buscando la última tendencia, el libro, la película. Sí, y a la vez soy clásica. Clásica y moderna, como la librería. Como la librería. Bueno, pero ¿qué es esta discusión filosófica, psicológica, económica, política, cultural, de que existe una posmodernidad? Yo creo, ya cada vez más creo que es todo mentira y nos están engañando y bienvenidos al capitalismo. No, pero también hay una modernidad líquida. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un vaso de qué? ¿Un vaso de agua? Un vaso de liquidez. Que es justamente lo que no tenemos, estamos ilíquidos. No, eso sí, hace un tiempo, hace como dos años. ¿Qué tema la modernidad? Porque en términos artísticos, en términos culturales, pero en términos de qué sociedad. Ustedes me van a ayudar, me imagino, que una sociedad que fue evolucionando a través de la máquina, no porque antes no existiera el concepto de la tecnología, pero sí la máquina a vapor, la industria, el obrero, la calculadora, hice un par de saltos en el tiempo, pero toda esa tecnificación permitió pensar la idea de que vivíamos en un pasado, en las cavernas, y en algún momento nos volvimos modernos y podemos producir películas de ciencia ficción que dicen: en algún momento vamos a volar, en algún momento vamos a clonar gente, en algún momento vamos a vivir en Marte, en algún momento la tecnología nos va a satisfacer de todo. ¿En algún momento vamos a llegar a fin de mes? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Vos querés hablar de modernidad y él te habla de capitalismo. Bueno, pero fue muy fuerte, es muy fuerte todavía la idea de modernidad.
de lo moderno, de la vanguardia. Y no está muy claro qué significa, porque probablemente entendamos cosas muy distintas por, A ver, ¿cómo es modernidad. Y ustedes están usando el término modernidad como lo actual, la tecnología de última punta, y yo pienso en el periodo moderno, que viene después de la Edad Media, que viene a romper con el oscurantismo. Pienso en la idea del iluminismo, la democracia liberal, pienso en combatir el antiguo régimen, pero probablemente el grueso de la población coincida con ustedes. No, está bien, también ese es el periodo interesante de la modernidad, que está bueno, pues la idea de la ilustración, la idea de que el conocimiento nos va a salvar también, o nos va a sacar del atraso. Y que surgió en Europa. Yo veo una diferencia entre, porque digo, de lo que vos marcás, veníamos de un paraíso que se nos iba a otorgar luego de que nos muriéramos. Uh-huh. En el caso de la modernidad, la ciencia toma ese lugar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Nos promete orden y progreso. También llevando el paraíso a una postergación. Uh-huh. Ahora el paraíso es hoy, ya. O el segundo semestre. Sí, hay una cuestión ahí, pero me parece que la gente vive al día, digamos, ¿no? O sea, y este es uno de los problemas que puede explicar nuestra cara de orto, ¿no? No hay futuro. No hay horizonte. Es necesario ver el horizonte un poco. No hay futuro, pero hay un archivo, hay una edición sobre la modernidad. Mariana Collante, con sus finas manos, ha construido esta pieza sonora de manera artesanal, lo moderno. ¿Qué es la modernidad? Se dice que moderna es la conciencia que tiene una época de haber superado por rupturas sus lazos con el pasado. ¿Soy moderna yo? No. Bien, me alegro. Y es lo que me hace moderna, que no me importa, ¿verdad? No. Las rupturas que se generan son importantes y tienen que ver con modificar el paradigma teocéntrico de la vida medieval, organizado según la creencia religiosa, hacia un paradigma antropocéntrico, es decir, que se coloca en el centro al hombre, signado por la racionalidad y la ciencia. Hoy bautizamos a Fernandito, lo hacemos cristiano, pero si el pibe después se quiere hacer un maometano, budista, judío, incluso ateo comunista, que lo haga. Lo importante es que sea buena persona y eso depende de la crianza. Sí, prometemos estar atentos a su crianza. Lo importante es que el pibe no se haga liberal, porque al señor no le gustan los liberales. El choque entre la modernidad ilustrada, que confiaba en la razón, la ciencia y el progreso, y el posmodernismo, que mira todo eso con sospecha, como si fueran promesas rotas. La modernidad líquida pretende describir una sociedad desregulada, desestructurada, fragmentada, privatizada, de consumidores. Esa es la gran decepción de la sociedad moderna. Una promesa que nos vendieron y que ahora empieza a mostrar sus grietas. Esta es una ley que la denominan modernización laboral. Lo primero que quiero decir es que no encuentro nada de moderno ni de modernizante en esta ley, sino todo lo contrario. Hay que insistir que la novedad en sí misma no es un valor y que solo los cambios hacia mejor, es decir, la extensión de derechos y capacidades de todos los individuos y no solo de algunas minorías, pueden considerarse modernos. Hubo una época, el siglo pasado, en que las nuevas generaciones eran el motor del cambio cultural y la ruptura política del viejo orden. Hoy, lo nuevo ya no desafía el pasado, porque la novedad se agota en sí misma y con ella se debilita el impulso transformador de la historia. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? F5. Espectacular. Y la reforma laboral es un nuevo viejo, ¿no? Claro. Es un gran ejemplo para esta época. Pero igualmente hay algo que fui recopilando, es que ¿qué es lo último nuevo que ha aparecido? En realidad no hay, siempre hay como reformulaciones medio inútiles sobre celulares, sobre cosas muy que no revolucionan nada y que uno no los considera nuevos, que hay un nuevo formato de DVD. Todo es como una especie de profundización en objetos que no necesitamos, no es la tecnología ni de la escritura, no es la imprenta, no son esos grandes cambios. Pólvora. Claro, no son todas esas. Me pasa con el cine, más con el cine de niños, que como que uno ve constantemente que ya no inventan historias, son refritos de historias
que las convierten en dibujitos, las llevan a personas o vuelven a hacer la misma historia o hacen la historia del malo. Claro, pero como dice Damián, ¿qué es el horizonte? ¿Qué futuro podemos imaginar si no estamos imaginando nada? Podemos estar viviendo refritando la música, refritando las películas, todo está refritando. ¿A ustedes qué les parece que Batman 8 no va a ser posible dentro de 3 años? Bueno, salió, yo camino por la ciudad y veo los carteles de publicidad de la película Scream 9. Claro. Vos decís, ¿en serio no se le puede caer una idea? Mirá, el otro día escuchaba una entrevista de Antonio Banderas que decía que una compañía le había ofrecido con inteligencia artificial, solo tenía que poner su voz y le sacan 4 fotos y hacen la película. Es aterrador, pero yo creo que eso no es más imaginación. Evidentemente vamos hacia puros clichés, porque finalmente es eso, ¿no? Eso que vos marcas, el cliché, la idea de algo que ya está explorado. Algo que tuvo éxito en realidad. Que llamen a Antonio Banderas porque saben que su voz y su presencia va a recaudar. Es todo plata, no es otra cosa. Bueno, no tenemos ninguna respuesta. Si usted está escuchando este programa para encontrar una solución, no es el día. No, tenemos todo incertidumbre. El tesoro está en... Lo que sí me gusta pensar, esta idea que está en la edición que hiciste, que es esta idea de que la modernidad o venía a construir la idea de poner al hombre en el centro del mundo. Me parece que el problema justamente, ¿no?, que es el hombre, en el sentido de que está solo. Hay algo ahí de colectividad, de grupo humano, de naturaleza. Recién escuchaba en el programa de Sandra Russo, inevitable no poder unirlo con esto, en la columna que tiene, una de las columnas sobre Kush y la idea de pensar la naturaleza también como parte de ese estar en este planeta. Hay ahí que hacer una relectura, hay que poder buscar e innovar desde otro lugar. Evidentemente, con las ideas con las que llegamos hasta acá no alcanzan, hasta el punto que no existe una nueva forma de nombrar lo que vivimos, sino más bien posmodernidad, con lo cual es siempre de un después que nunca termina de cambiar. Pero además porque hay una precarización del lenguaje que está hecha a propósito, digamos, ¿cómo podemos nombrar cosas que no tenemos la capacidad plástica para pensar palabras o para ponernos de acuerdo en cosas? ¿Será que tendrá que cambiar el capitalismo para que podamos encontrar otra era? Déjamelo pensar. Vamos a escuchar música. Charly García, que supo hacer clic modernos, este no es el caso, este es Piano Bar, pero un tema que hace referencia, en su momento habrá sido un shock, ¿no? Como los Terian ahora, no los quiero comparar, no es lo mismo, esos raros peinados nuevos, pero con su antena Charly García captaba eso y lo usaba también como transformación. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaba
pero ahora soy un enfermero. Seguís en la M530, ¿querés conversar con nosotros? Ahí veo mensajes en YouTube, veo mensajes en WhatsApp. Escribinos al 11 3200 0530, 11 3200 0530, y seguimos hablando de modernidad. Lo vamos a hacer con el señor Nicolás Dulcich, que nos va a dar la fuente, el sentido, el origen. Tengo el mapa del tesoro, lo decía recién, así que un poco voy a compartirlo con ustedes y con la audiencia. Recién escuchábamos en el audio, ¿no?, que armó Mariana esta idea de esta voz femenina, no sé quién era la que hablaba, que decía que en definitiva la posmodernidad no es otra cosa que una angustia, una desilusión de esas falsas promesas sobre la modernidad, y una desilusión en definitiva. Yo, adelantando un poco lo que va a ser la columna, coincido con ustedes en que no hay ninguna desilusión, es el capitalismo, ¿no? Es una forma de diverger la atención para echarle la culpa a otros factores que no son los de la acumulación absurda de la riqueza y la alienación de la gran mayoría de la población respecto de las posibilidades de acceso a los medios de producción para garantizar nuestra existencia. Y entonces para eso dije, bueno, hablemos un poco de qué es la modernidad, porque si vamos a estar desilusionados con ella, tenemos que entenderla. Y para eso traje a un grupo de sociólogos, sociólogas, historiadores, filósofos, que se nuclean dentro de lo que se conoce como la teoría decolonial, que un poco vienen a discutir la idea consolidada de la modernidad como surgiendo en Europa, ¿no?, en algún momento del siglo XVIII. Por eso ellos hablan del mito de la modernidad, para empezar a deconstruir esa idea. Ellos dicen que el mito, básicamente, de la modernidad sugiere que la modernidad misma surge en Europa, en algún momento del siglo XVIII, con la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la razón, ¿no?, la fe ciega en el individuo y en las capacidades del ser humano, y que la civilización europea, justamente por haber alcanzado la modernidad de manera independiente, solita lo hizo Europa, es entonces superior al resto y la expresión máxima del desarrollo histórico y ascendente de toda la humanidad. Por ende, exportar el paradigma de la modernidad al resto de la humanidad es muy lucrativo. Y es responsabilidad de Europa convertirlo en un proyecto universal. Es su tarea, es su misión. Claro. Tenemos un video de Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, pero que vivió mucho tiempo en México, que un poco habla sobre esta cuestión. Vamos a verlo. De eso que llamamos modernidad. Y para que valga la metáfora, es como si en la computadora yo leo un archivo de la computadora, lo aprendo, hago un resumen y después lo desconecto. Pero no solo lo desconecto, sino que lo olvido, pero no solo lo olvido, sino lo denigro después. Puede decir, por ejemplo, la China fue muy utilizado en Europa en el siglo XVIII. La revolución industrial era imposible sin la intervención de China, que empezó antes que Inglaterra, la revolución industrial. En este momento muchos autores están trabajando cómo surgió esa revolución en China, qué maquinarias usaron, cómo de ahí pasaron a Inglaterra, y el mismo Adam Smith habla glorias de China en El origen de la riqueza de las naciones. Si uno lee el libro en castellano del Fondo de Cultura Económica y va al índice de China, hay muchísimo. Y él dice, pues, un magnate chino va con una corte de gente y un rico inglés va solito por la calle. Es decir, y ahí dicen que Inglaterra comerció con opio y obligó casi a los asiáticos a que consumieran eso opio. Ya en 1830 y demás, pues no tenía nada que venderle. Y entonces le vendió opio que producía en la India. Y entonces le inventó un producto, porque desde el siglo XVI hasta el XVIII, a Europa no le pudo vender a China nada. Y al comienzo compró con nuestra plata. La plata americana se acumulaba en España, pasaba a Flandes y de ahí iba a terminar a China, porque la porcelana, en el gran producto de la aristocracia de todo el mundo. Y que por ahí lo llaman China, ¿no? China, en inglés. Entonces, desde el zar hasta todos los reyes europeos, el mismo rey inglés, pero también los reyesuelos, diríamos así, del África y hasta América Latina, todos tomaban sus desayunos y sus comidas con la porcelana. Y el vestido de toda la aristocracia del mundo, desde los obispos de Roma hasta todos, era la seda. Y así muchos otros productos.
Ay, yo lo amo a Dussel, mal. Hay que mirar todo lo que haya de Dussel. Que falleció hace unos años. Qué bien que explica este tipo, por mendocino. Dios. Y vos fíjate cómo ya empieza desde, en este breve, obviamente, recorte, introduce la idea de violencia, porque en definitiva ese olvido selectivo de Europa respecto de cómo, cuándo y dónde comienza la modernidad, es un acto de violencia que nos adelanta un poco porque estamos muy desencantados en este mundo posmoderno con esas falsas promesas de la modernidad. Básicamente lo que van a plantear desde la teoría decolonial es que entonces la modernidad, no señores, no empieza en Europa, no es que hay un despertar de la luz inmanente que se explica porque en Europa hay gente más lúcida, más blanca o vaya uno a saber qué, sino que hay una explicación mucho más pragmática. Lo que van a decir desde la teoría decolonial, Dussel entre ellos, es que bajo el ala del expansionismo hispano-lusitano, estamos hablando de España, estamos hablando de Portugal, a partir de la conquista de América, lo que sucedió es que se organizó la totalidad del espacio y del tiempo en una gran narrativa universal. Estamos hablando de todas las culturas, de todos los pueblos y todos los territorios del planeta, tanto presentes como del pasado. Hubo una reorganización de la línea temporal y cronológica sobre los conceptos históricos. Y en esa narrativa, como recién adelantábamos, Europa es, o mejor dicho, ha sido siempre, tanto el centro geográfico de esa narrativa, como a su vez la culminación del movimiento temporal ascendente. Es hacia donde todos y todas tenemos que ir. Lo que van a decir desde la teoría decolonial es que justamente con los cronistas españoles se da entonces inicio a una masiva formación discursiva de construcción propia de Europa en tanto identidad y de alteridad. Estamos hablando de Occidente y de lo otro, de Europa y el indio, de Europa y África, y ahí cada uno va a tener una categoría propia adosada. Y obviamente esta mecánica se hizo desde una posición privilegiada del lugar de enunciación que te otorga el poder. ¿No es cierto? Esto se hizo a través de la violencia, de la dominación. No fueron los americanos indígenas que fueron a Europa y que pudieron narrar a los europeos, sino que fueron los europeos los que empezaron a tomar cosas de todos lados y empezaron a narrar por primera vez a través de las ventajas técnicas y de las ventajas económicas, comerciales que esa posición les dio, a explicar cómo era el mundo. Me suena mucho al mansplaining, ¿no? Esta idea de te lo explico yo. Podemos hablar de una Europa-splaining. Claro. Y esto es algo interesante porque, según esta teoría, por primera vez en la historia de la humanidad, y eso es lo que es importante de la modernidad, es que una visión etnocéntrica de una civilización se hizo efectiva. Es decir, la Europa moderna, la Europa, a partir de la conquista de América, dejaba de ser un sistema cultural más, entre otros, que los había de a por miles y los sigue habiendo, sino que pasa a establecerse como la cultura hegemónica a nivel global. Quienes ahora pasan a ser occidentales lograron entonces sentar las bases del primer patrón global de poder, lo que hoy nosotros llamamos como la globalización, ¿no? Pero esto es interesante porque entonces te empieza a discutir la idea de que Europa logró solita todo lo que logró, sino que es una interrupción en la historia. Si le preguntamos a los chinos, en base al relato de Dussel, los chinos te van a contar una historia completamente distinta, que es de hecho la que vienen contando, y en la gran narrativa escolar que uno encuentra en los sistemas educativos de China, se hablan de los últimos 100 años como la desgracia, un paréntesis oscuro en la historia de China. El siglo de la sumisión, ¿cómo le llaman? De la vergüenza. Pero Dussel explica muy bien, incluso cómo la filosofía no es griega, es egipcia. Él explica eso, que el origen no está en Grecia, está en Egipto. Y que los propios griegos lo dicen. Por eso ellos hablan de el rapto de la Grecia antigua por parte de Europa. Claro, agarran como una experiencia de un pueblo del Mediterráneo y este esto es el origen. Europa. Esto es Europa. Entonces te dicen, Grecia es el origen de la civilización, después le siguen los romanos y después le seguimos los ingleses. Es re fácil. Exacto. Es obvio y siempre fue así y por ende siempre va a ser de esta manera. Pero lo que es interesante es que con esa modernidad nace el capitalismo. Y el capitalismo es evidentemente global,
por eso hablamos de la globalización, pero acá hay algo que tenemos que poner un punto y una coma, que es que sí, el capitalismo es global, pero hay un centro y hay una periferia. No hay un solo capitalismo, hay varios, y en el caso argentino al menos hay dos. Uno, que es el capitalismo extractivista, que está al servicio de los mercados centrales, lo que fue la División Internacional del Trabajo, el Pacto Roca-Runciman, ¿no? Esta idea de que Argentina va a ser el granero del mundo y puntualmente el granero de Inglaterra. Y después hay otro capitalismo, que es el que siempre trató de pujar, sobre todo a partir del peronismo, que es el capitalismo industrialista al servicio del mercado local. Yo tengo una frase muy cortita de los 70 de José Helbar, jefe de la CGE, ¿no? Y ministro de casi el tercer gobierno de Perón, que dijo: una política de recetas basadas en el ajuste del cinturón es inmoral, injusta y por ello, y por si ello fuera poco, totalmente ineficaz. En nuestra concepción del proceso, no solo es justo mejorar el ingreso real de los trabajadores, sino que constituye un requisito para crear un gran mercado interno que sirva de expansión a las fábricas nacionales. Entonces digo, ¿qué carajo tiene que ver esta frase de Helbar con la modernidad y esta noche de lunes en la radio de las madres? Bueno, tiene que ver con todo, porque lo que se está discutiendo en esta modernidad tardía que nos toca vivir en esta periferia argentina, en esta ciudad maravillosa, bajo la presidencia del señor que yo no voy a nombrar, es que quieren construir un país invivible. Esta modernidad... ¿Vos decís que es un plan? Es un plan. Lo que estamos viendo no es un error. Quieren despoblar el país, porque parafraseando a esta idea de Helbar, que viene un poco a discutir al centro, que en este caso es el mito europeo de la modernidad, lo que vienen a decir es que creemos un mercado local. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? El modelo, ¿por qué vemos fábricas cerrar? ¿Por qué vemos que cae el consumo? Este modelo que vienen a plantearnos no cierra con la gente adentro. Solo cierra con la mitad de la gente adentro y el resto afuera. Es un país invivible. Si Walsh hablaba en su carta abierta de la miseria planificada, nosotros hoy hablamos de una emigración planificada. Si este proyecto triunfa, que yo estoy convencido de que no lo va a hacer, y si triunfa en sus propios principios, por supuesto, Argentina va a ver la segunda oleada migratoria más grande de su historia. La primera, ¿cuándo fue? En el año 2001. ¿Saben cuánta gente emigró de este país por producto de la crisis del 2001? Según la Organización Internacional para las Migraciones, que depende de Naciones Unidas, casi 1 millón de personas. Esa es la primera migración de la Argentina. Argentina históricamente es un país receptor de migración. Es lo que se caracterizó de su propia constitución. Gobernar es poblar, decía Alberdi. La rescata el peronismo en los 70. Digo, para que tomamos una dimensión de lo que significa casi 1 millón de personas, es toda la población de Santiago del Estero. Claro. Afuera del país. Y algo muy importante, y podemos seguir charlando después en el bonus track si es que tenemos tiempo, es que de esa gente que se fue del país a buscar, a ganarse la vida, en definitiva, solo 1/3 reconoció haber mejorado sus condiciones de vida. Ese es el capitalismo, no es el posmodernismo, es el capitalismo. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar
y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La AM530 se agranda, suma nuevas voces y renueva su programación. Llega Cintia García a los mediodías de la radio. A las 18, en su nuevo horario, Felicitas Bonavita te acompaña en el regreso a casa. En este 2026, seguí escuchando las voces que te representan. Roberto Caballero, Daniel Tonietti, Sandra Russo, Amado Udú, Carlos Polimeni, Osvaldo Quiroga, Pablo Caruso, Camilo García, Horacio Berbisky, Nicolás Márcico. AM530, somos radio, somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Amartya, una revista papel hecha radio. Seguimos adelante en la revista Amartya, que sigue pasando de hoja en hoja para seguir conversando sobre lo moderno, la modernidad. Y el lunes pasado, si ustedes estuvieron con nosotros, en la columna de Mariana Collante, hablamos sobre un libro que la verdad nos fascinó a todos, que se llama Fascismo Cosplay, Crónicas del Desconcierto en el Laboratorio Argentino. El autor es Luis Ignacio García y la verdad que nos invitó a pensar esto que nadie sale de su asombro, ¿no? De ver un presidente y todos los cortesanos alrededor de él, como decir, no puede ser esta gente. Pero algo intuimos que en esa indignación es donde nos tienen detenidos. Pero también es verdad que no sabemos cómo salir de esa situación. Así que, además de hablar del libro, dijimos, vamos a hablar con el autor y nos tiene que ayudar. Está en comunicación con nosotros Luis Ignacio García. ¿Qué tal? Acá todo el equipo de Revista Amartya. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. La verdad, primero, felicitarte por el libro. Estuvimos charlando el lunes pasado y lo que más a mí por lo menos me quedaba en la cabeza es esta idea. Creo que un compañero nuestro, Nicolás, lo nombraba, 50 años atrás, en una dictadura, hacer una caricatura del dictador podía esmerilar esa figura. Hoy, reírse de esta gente pareciera como que los alimenta. No sé si lo describo bien el fenómeno, pero hay algo en esta lógica de su exposición política. Sí, autoparodia. Claro, que se autoparodian. Sí, bueno, ese era un poco la hipótesis de cierta zona del libro que cristaliza quizás en ese fragmento que se titula así, que le terminó dando título al libro, que me parece importante subrayarlo porque de alguna manera es una suerte de balizado a dos puntas. Por un lado, en relación a las discusiones que se han dado en estos últimos 2 años respecto a si es pertinente o no hablar de fascismo en relación con las ultraderechas y con el mileísmo o la libertad de avanza en particular.
Y me parecía interesante que el libro tuviera desde el título mismo una posición en relación con esa discusión, pero a la vez, en términos tanto conceptuales como de tono, la figura de los cosplay, por un lado, en términos conceptuales, intenta circunscribir un modo del fascismo del siglo XXI que, a diferencia del fascismo clásico, que estaba asociado a, digamos así, la fijación de una verdad única y total, totalitarismos se les llamaron en parte por eso, con partido único, etcétera, etcétera, son fascismos que proliferan bajo condiciones de lo que se ha dado en llamar la posverdad, el reinado de lo fake, que en este caso, por razones de que funcionara la ironía, dejé la idea del cosplay, sobre todo porque el propio Milei ejerció ocasionalmente el cosplay, en relación sobre todo a su vínculo con la actual diputada Lilia Lemoine, y me parecía que de ese modo, tanto en lo conceptual como en el tono, el título podía dar en la tecla de esta suerte de doble diagnóstico, ¿no? Por un lado, el modo en que estamos asistiendo a distintas formas de emergencias autoritarias, autocráticas, postdemocráticas, y por otro lado, la forma en que eso se da en un contexto de circulación de los signos insólita, singular, posalfabética, en donde todo el diccionario de teoría política y de militancia del siglo XX parece estar puesto en cuestión. Entonces, Luis, ¿cómo se ataca entonces este fenómeno? ¿Cuál es la acción discursiva o política que puede ponerle el cascabel al gato? Me parece que, o sea, para empezar, reconocer el funcionamiento de este tipo de realidad política, ¿no? Nos resulta, ya no debería resultarnos tanto, pero nos resulta revulsivo el hecho de que, como se dijo varias veces, ¿no? Estos líderes no ganen adhesión a pesar de lo que dicen y lo que hacen, sino justamente porque dicen y hacen cosas absurdas, ridículas, insostenibles, ominosas, como es el caso extremo, en el caso de Milei, quizás compitiendo solamente con Trump. Lo primero que hay que hacer es entender cómo opera esa lógica, que no es una lógica solamente política. Y esto también me parece importante. El libro no es un libro estricta o solamente político, es un libro que trata de hacer un diagnóstico de época, trata de no tener a Milei solamente por objeto, sino a ese conjunto de transformaciones que hicieron que Milei llegara al poder y que exceden a Milei, preceden a Milei y van a seguir después de Milei, ¿no? Y allí es donde la subjetividad troll, allí es donde la posverdad, allí es donde bueno, lo que algunos teóricos llaman las hipersticiones, es decir, la capacidad del discurso en las redes de convertirse en realidades operantes, eso va a seguir funcionando. Y eso disloca y enloquece el discurso político del siglo XX, tanto teórico como militante. Entonces ahí es donde la primera tarea fundamental es renovar nuestro vocabulario, ayornarnos y evitar por lo menos dos cosas. En primer lugar, la postura de la indignación. La indignación ya no sirve para nada más que para satisfacer burbujas de redes, en donde la indignación parece darnos una suerte de, no sé, baño moral, de sentir que estamos en el lado correcto. Y en segundo lugar, sustraernos de la seriedad y entender que esa ironía que ellos manejan tan bien siempre fue nuestra. Claro, eso es lo que volver a movilizarla, como bien supo hacer el feminismo sostenidamente a lo largo de estos años. Estamos conversando con Luis Ignacio García, hablando de este libro que nos fascina, y que rima con el tipo de nombre: Fascismo Cosplay. Cordobés, es docente y ensayista, doctor en filosofía, profesor regular de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET. Bueno, hay una frase que a mí me interesó mucho de lo que decís, que es provocadora y dice: hay que reconocer
que a golpe de provocaciones permanentes, la política volvió a cobrar iniciativa, volvió a ser herramienta para la transformación de la realidad, pero una transformación que no desea nadie. A mí me parece que hiciste una gran síntesis, ¿no? de lo que está ocurriendo y cómo se usa la política y cómo la volvió a transformar. Sí, en realidad es como también una ironía hacia nosotros, digamos, hacia el campo popular. Esa expresión, una herramienta de transformación de la realidad, es una expresión de la que nos sentimos como propietarios, ¿no? Y me parece que Milei vino y fue él el que volvió a hacer de la política una herramienta de transformación de la realidad. El libro se escribe a lo largo de esos 2 primeros años. Tiene el subtítulo, dice Crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino, y trata de dar cuenta de esta suerte de casi de como un diario filosófico político de lo que nos fue pasando. Y este texto es un texto de los primeros en donde lo que empieza a resultar urgente es como despabilarnos respecto de ciertas lugares comunes con los cuales solíamos leer el modo de hacer y de intervenir de las derechas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son esos lugares comunes? En el caso de este fragmento, un poco lo que invierte es la idea de que la política como transformación de la realidad es solo propiedad del campo popular, y claramente lo conservador, digamos así, que supuestamente de modo reactivo las derechas no sabrían utilizar la política sino la mera gestión, ¿no? Como decíamos en las épocas de Macri o de la crítica al neoliberalismo. Y me parece que no, acá hay una voluntad refundacional de la política argentina. Eso no se puede negar. Otro de los rasgos es que aparece en unos fragmentos en donde hablo de la hiperpolitización de la antipolítica, que es otro lugar común. Nosotros creíamos que la antipolítica de derecha de alguna manera no podía casar con la movilización, la activa movilización de gente en las calles analógicas o virtuales, pero en las calles finalmente, ¿no? Y ellos han demostrado una capacidad de movilización que que obliga a revisar. Nosotros hemos hablado de las derechas neoliberales del último tiempo en términos de pospolítica o de antipolítica. Bueno, acá hubo una enorme politización, que yo llamo hiperpolítica porque, por razones que están en el libro, me parece que implica también una suerte de moralización de la política a partir de ciertas metas épicas que otorgan más bien una identidad a quienes comulgan con ellas que efectivamente un debate político razonable, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me interesa respondiendo a tu pregunta, yo creo que este es otro rasgo, otro lugar común con el que solíamos abordar a las derechas, ¿no? Las derechas van por una forma de antipolítica. Bueno, ojo, porque esa antipolítica puede revertirse en una forma muy singular de política, de politización, de movilización, ¿no? Lo vimos. El anticipo de eso fue las convocatorias de Agustín Laje en las ferias del libro del 2020 y del 2021. Ya no recuerdo exactamente la fecha, o del 2021 y 2022, en donde Milei ya lo acompañaba, y veíamos que la actividad más masiva de la feria del libro era la presentación del libro de Laje. Hay algo de la controversia que plantean de este desparpajo para... Que ya lo hemos vivido, ¿no? En otros momentos, que esto, discutir el número de los desaparecidos, pero tiene otra potencia, ¿no? Tiene otra manera de llegar. ¿Sabés qué pensaba? El otro día hablaba con un editorialista y me comentaba cómo las librerías le cobran el 50% de cada libro que venden y le devuelven esa guita 3 meses después, a cambio de Mercado Libre, que te cobra un 25 y te lo devuelve una semana. Más allá me decía, obviamente estoy en contra de Mercado Libre, pero hay algo de la casta, como vos decís vos, hay algo de esta sociedad que no funciona, que estos tipos lo hacen por derecha, pero te dicen, mirá, el sistema de las librerías no funciona. Yo que soy el nuevo empoderado, ¿no? Hablo del señor Mercado Libre, o Mercado Esclavo, como quieran llamarlo, puedo evolucionar y puedo ser mejor que ese mercado vetusto y dinosaurio que plantean las librerías, por ejemplo. Sí, el libro de alguna manera oscila entre dos entre dos andariveles. Por un lado, es un libro que claramente digamos, intenta, no sé, sacudir e ir en contra de aquellos que consideran que el votante de Milei es un demente y que prácticamente
es la tentación última del progresismo falopa, prácticamente habría que volver a una suerte de voto calificado, ¿no? O sea, yo considero que el voto es el voto, y que las elecciones, de alguna manera, uno podría decirlo así, Milei es una pésima respuesta a un conjunto muy bueno de preguntas. Ese es un margen que se intenta evitar, el margen de demonización del votante Milei. El votante Milei es con el que vamos a tener que salir de esta. No es sin el votante de Milei, es con el votante de Milei. Luis, esto que vos planteás es algo que a mí me maravilló mucho del libro, que es esta, que un poco lo estabas charlando recién, esta incapacidad de que nos quedamos atónitos frente a esto y estamos completamente incapacitados de explicarlo, de describirlo, no ya de siquiera entenderlo. Nuestros ojos son incapaces de asequir eso que está enfrente nuestro. A mí, yo no recuerdo, no me voy a olvidar más, en el 2020 me tocó ver una de las primeras movilizaciones en el Obelisco, de mucha de la gente que después, bueno, ahora está ocupando cargos, y yo me acuerdo que mi primera reacción, me siento muy identificado con lo que vos dijiste, lamentablemente, porque yo me acuerdo que me reía. Mi reacción ante esa imposibilidad de una persona con un cartel diciendo la tierra es plana, es todo un cuento chino, a mí me parecía maravilloso, porque digo, esto es un chiste, me tengo que reír, me tengo que preocupar, tengo que llorar, tengo que salir corriendo, o sea, se me llenaba un lugar de preguntas. Entonces, volviendo a lo que decía Julián, es ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos? Dale, danos la respuesta. No hay respuesta a eso, no lo sé. O sea, para empezar, decir que yo también me cuento entre esos, ¿no? O sea, digo, nada de lo que en el libro se dice como desde una exterioridad de nada. O sea, yo pasé por todos los estados y la idea es que esos estados, que digamos son estados también reflexivos y que me permito las contradicciones a lo largo del libro, porque no creo que con posturas meramente principistas, aunque los principios sean fundamentales, con posturas dogmáticas, con posturas que no vean que hay novedades, y hay novedades que ya están moldeando la cabeza de los pibes, o sea, y eso no hay con qué darle, incluso más allá de Milei, insisto en eso, más allá de la dimensión ideológico-política electoral, hay transformaciones que hacen que nuestro diálogo con nuestros estudiantes, nuestros hijos, o con las generaciones militantes que vienen, sea difícil, no es simple. Y esa necesaria, digamos, traducción entre un diccionario político escrito enteramente en el siglo XX y un nuevo diccionario político del que ellos se apropiaron mucho antes que nosotros, ese es el principal objetivo y tarea del libro. Y en ese sentido, y discúlpame, redondeo con esto, el otro margen, yo dije, un margen es los que consideran que los votantes a Milei son unos desquiciados, y el otro margen es aquellos que consideran que la autocrítica del progresismo debería empezar por abandonar las banderas del progresismo. Todo el discurso de nos pasamos 3 pueblos, todo el discurso, alcancé a escuchar que estaban charlando sobre poscolonialidad y demás, todo el discurso que dice que el feminismo, los derechos humanos, el ambientalismo y la discusión poscolonial en torno a los derechos de los pueblos originarios, todo eso es un debate de minorías que no le interesa al pueblo, y que en realidad lo que implicó, lo que desencadenó fue un alejamiento de los discursos de la izquierda, del progresismo, del campo popular respecto de la verdadera vida popular. Eso hay que romper definitivamente con ese diagnóstico. Es decir, no podemos dar por buena la crítica que la derecha está haciendo de nuestro fracaso. Hagamos nuestro propio balance de nuestro fracaso, porque tenemos que evitar tirar al bebé con el agua sucia. Si hay un conjunto de estrategias, actitudes y posiciones enunciativas de lo que se llama superioridad moral que el progresismo tiene que revisar, estamos de acuerdo. Si eso significa que la creatividad política de los 40 años de la postdictadura, es decir, de la democracia, con todo lo que trajeron de renovación de la política y de la militancia, las militancias de derechos humanos, las militancias de las disidencias con la crisis del SIDA, las militancias de los feminismos, las militancias de los ambientalismos, son como se dice, luchas minoritarias de grupos de interés o de agravio. Si aceptamos eso, estamos en el horno. Porque lo primero que tenemos que hacer es desminorizar esas luchas que nos quieren hacer creer que son luchas minoritarias. Entonces, la otra discusión es adentro del progresismo. Y adentro del progresismo lo que tenemos que decir es: nunca fuimos woke, que es el título de uno de los fragmentos.
y que es no nos comamos la curva de admitir el diagnóstico que la derecha está haciendo de nuestra crisis. Hagamos nuestro propio balance. Y en ese sentido, relancemos nuestras banderas. No las arriemos, como están proponiendo cierto peronismo reaccionario, streamer, que dice que hay que volver un poquito a pegarle a la mina y a tomar vino con soda. No se trata de eso. Bueno, el vino con soda. No. El vino con soda sí. Che, Luis, la verdad, estamos muy contentos de haber llamado a Luis. Luis, muchas gracias por esa vehemencia y esa claridad. La verdad, impecable. Qué bueno, vayan a buscar el libro de Luis Ignacio García, porque no se come de ideas, se come vendiendo libros. No, en serio, la verdad que es muy necesario y es muy interesante y muy provocador inteligentemente en este momento. Hay que refundarnos, hay que rediscutir. La verdad, me emociona mucho. La verdad, muchas gracias, Luis, en serio te digo. Un placer. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Era Luis Ignacio García contándonos su libro Fascismo Cosplay, Crónicas del Desconcierto en el Laboratorio Argentino. ¿Vieron? Hay gente que está pensando, que está escribiendo y que no se está sometiendo a lo que consideran el fin de la historia, el fin de nosotros, ¿no? Porque nada está terminado si seguimos soñando con que hay un mañana. Porque nosotros también somos modernos. Son imparciales, ojos colorados, los dientes dorados de alquitrán. Soy moderno, es moderno, no fuma más, no fuma más. Soy moderno, es moderno, no fuma más, no fuma más. Y solo R6. Chester filtra el humo que en todo está. Desconfío del camelo de la publicidad. Soy moderno, es moderno, no fumo más, no fuma más. Soy moderno, es moderno, no fuma más, no fuma más. Estás escuchando Revista Amartya, esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Uy, entramos en zona rosa. Sí. En una sección. ¿Quién no conoce esta música? Exacto. No hay nada de ser sobre la tierra que no conozca esta música. Henry Mancini, ¿dónde estás? Que no te veo. Acá viendo cómo camina la Pantera Rosa. ¿No es fascinante cómo camina la Pantera Rosa? Bueno, eso es un ejercicio musical, ¿no? Que uno escucha algo y trata de imaginar qué movimiento, qué formas tiene, qué metáfora. Acá es clarísimo. Vos ves a la Pantera Rosa caminando, no hay dudas de eso. Bueno, así es. Las grandes obras se construyen así. Gran obra, porque estamos muy intelectuales. Vamos a dar una vuelta en página y vamos a intelectualizar a la Pantera Rosa. A ver, ¿cómo o sea, es esto? la última locura.
Bueno, vamos a hablar de la Pantera Rosa como algo moderno. ¿Qué año? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del año 1963, que aparece la Pantera Rosa en una película, que es como una comedia de Peter Sellers, y aparece la Pantera Rosa en los... el final, en los títulos, ¿no? Pero además hay una referencia donde se busca un diamante y en el diamante hay un reflejo para saber si es verdadero, que hay como una panterita rosa. Entonces esa panterita aparece al final. Bueno, la pantera, como causó mucha impresión, buena impresión, empezó a tener sus propias películas. Son episodios de 6 minutos, que para mí es fundante en mi locura la Pantera Rosa. ¿Por qué? Porque son 6 minutos, bueno, el personaje no habla, pero es sobre todo surrealista, ¿no? Ella aparece, ella es él. Yo la traigo también porque hay una ambigüedad con respecto a su género. Otra de las banderas, lo que estaba diciendo Luis Ignacio, con respecto a las banderas, bueno, aparece como un ser ambiguo, ¿no? Porque en los primeros, en el piloto, ¿no? En el primer episodio, le da un beso al hombrecito, el hombrecito ese que está ahí chiquitito, que después pasa a ser el inspector. Es como la normalidad, es la norma, y ella es otra cosa, otra cosa de esa normalidad. No binario. Es un ambiguo, que en un momento le fabricaron una especie de ser más femenino, pero él es como es algo ambiguo, en un momento fumada, ¿no? Con una boquilla, con los ojitos entrecerrados, que te miraba y te decía, hola, ¿cómo estás? Sí. Ahora, la pantera no es agresiva con el hombre, no, pero sí le intenta todo el tiempo traer otra realidad, pintarle de otra manera la... No, lo que le pasa a la pantera es que todo es surrealista. Ella va caminando y aparecen cosas, y ella con esas cosas tiene que hacer otras cosas, ¿no? Como se le ocurre pintar todo de rosa y el otro quiere pintar todo de azul. Y el episodio es ese, nosotros estamos viendo un episodio que es el más lisérgico de todo, porque estamos en 1964, 65. Los Beatles. Claro, bueno, medio que se habilitaba en la cultura, sobre todo en la televisión estadounidense. Primero fue película, estos episodios hasta el 69 se pasaban en el cine. Pero se habilitaba ciertos guiños, sobre todo a los padres, ¿no? Con respecto al alcohol, un poquito a las drogas. Era la época de los psicofármacos, donde todo el mundo se decía, pero qué lindo que es dormir con estas pastillitas. Bueno, y también se habilitaba las referencias a la cultura hippie. Ahí lo ven al inspector, bueno, si están ahí mirando YouTube, está como con barba, ¿no? Como después no toma más esa figuración, pero es muy interesante. A mí cada capítulo es hermoso, porque es todo una alucinación. Porque claro, están dos personajes. El que está ahora, que es el hombrecito, no habla, pero el inspector sí habla. Claro, pero el inspector es posterior. Es posterior, ya es una evolución. Es como una deriva que se hizo, pero es muy interesante cómo se construye este personaje, que es humor absurdo, humor físico, y donde el personaje no es agresivo, siempre como que responde, y que los objetos toman dimensiones que no son las que tienen los objetos, que se ponen o elásticos o desaparecen o atacan a la Pantera Rosa y la persiguen por todos lados. Tiene como una resolución así absurda. En 6 minutos ves algo que puede ser la nada misma. Y yo los quiero invitar, porque la Pantera Rosa ante todo es una defensora del ocio, porque como ella solo quiere pasarla bien. Pero ¿y por qué no? Es genial, es absolutamente genial. Bueno, entonces la Pantera Rosa, pensando ya, imaginándose un futuro donde nosotros seremos más esclavos, defiende el ocio. Vamos a escuchar un pedacito de un video que justamente la ponen en cuestión. ¿Cómo puede ser que el descanso se ponga en cuestión? A ver eso. Veo que está descansando. ¿No es así? Dígame, ¿no le preocupa nada? ¿No le importa pensar que está perdiendo el tiempo sin lograr absolutamente nada, cuando existen personas que están trabajando, haciendo algo durante su tiempo libre? Mientras usted lo desperdicia lastimosamente. Pero me imagino que tiene derecho a ser holgazana y perezosa si así lo desea. Muy bien.
Veo que al fin decidió hacer algo. Decidió cambiar de lugar. Pero después de todo es su tiempo y puede hacer con él lo que desee. Bueno, aguante la Está muy bandera bien. rosa, aguante el descanso de Esa los voz, ¿cómo trabajadores. la tengo insertada, ese Total. tono de voz? Bueno, hemos revisitado la pantera rosa. Ay, qué lindo la pantera rosa. Tomar la leche, vainillas y mirar la pantera rosa. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos y que no nos importaba que nos llamaran locas. La vida, la ciudad, las cosas que te pasan, te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Seguimos adelante en esto que hemos intitulado como la revista Martia. Es la sección psicoanalítica, la sección diván, o como ustedes quieran llamarlo. Esto viene de muchas promesas, promesas de la modernidad, promesas de llegar a fin de mes y promesas de no quedarte solo. ¿Cómo es esto de la promesa de no necesitar a nadie? Sí, en realidad
no sería la promesa de no quedarte. Bueno, sí, no está mal. Sería la promesa de no quedarte solo estando solo, ¿no? Es un poco lo que te promete esta modernidad tardía, posmodernidad, la era de la tecnología, no sé, ponerle el nombre que quieras. Lo contemporáneo, diría yo, no lo moderno, ¿no? Es un poco lo que se escucha. Yo anoté el Ford, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice? 10. ¿Cómo se? No, claro, Top no es 10, top 10, el claro, top. pero son 4 nada más. Bueno, top 4. Eso. Las primeras 4. Me costaba. Me hiciste acordar al de Felford. ¿Cómo era Ricky? Ricardo Ford. Miami. Mira, les voy a tirar las 4 frases que anoté del consultorio, ¿no? De 2 años de consultorio. A ver, esto es muy interesante. Siempre salgo perdiendo. Sí, eso, yo no puedo haber dicho eso. Me resta más de lo que me suma. No me da el lugar que yo quiero tener, me pide más de lo que puedo dar. Son todos contadores. ¿No? Vos trabajás con contadores. Es interesante eso, porque, claro, bueno, es un poco esto que planteaba Nico, ¿no? De el capitalismo detrás, ¿no? Repetí de vuelta, por favor, porque la modernidad produjo un tipo de sujeto, ¿no? Para decirlo en términos, odio la palabra sujeto, pero bueno. Está bien, está bien. Nosotros también, digo, nos constituimos dentro de un mundo, dentro de una cultura, ¿no? Entonces digo, ahora, este tipo de cosas, la verdad que siempre fue común escucharlas, porque es un clásico, ¿no? Digo, por ejemplo, de los vínculos amorosos, ¿no? Esta referencia, o con los padres. Pero lo que cambia ahora, y lo que a mí me preocupa bastante, es la manera de que se resuelven este tipo de demandas o de quejas, ¿no? Que son sin la interferencia del cuerpo del otro muchas veces, ¿no? Y acá está el problema. O sea, hay respuestas. Vos decías, recién Nico en el corte, decía, yo quiero que alguien me dibuje el algoritmo para entender cómo funciona, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, sos vos en el espejo, pero del otro lado, digamos. Pero es alguien que se parece mucho a vos y te devuelve eso que no te completa, ¿no? O sea... Qué lindo el algoritmo. Sí, es lindo porque es como si fueras vos con todo lo que sentís que te falta. Ponete pelo, ponete... ¿Qué más te pondrías? Claro, porque le pedí, ¿viste? Decís, che, haceme más fachero. Sí. Haceme con los hombritos más levantados. Me gusta esa nariz, Me gusta esa nariz. Bien. Bueno, pero al margen de lo que te pueda decir hoy la IA, ¿no? O lo que le puedas pedir a la IA, tiene que ver más con esta cuestión que hablábamos hace un ratito, ¿no? Quizás cuando arranca la modernidad, ¿no? Digamos, la ciencia, o esto que decía de lo antropocéntrico, ¿no? O sea, y este es un tema, ¿no? Porque antes el todopoderoso estaba fuera. En la época de la ciencia es el hombre el que se pone en el lugar de abolir la contradicción, ¿no? Porque es un poco la utopía del algoritmo, es un poco esta, ¿no? El gran enemigo, como dijimos muchas veces acá, es la ambivalencia. Por eso, digamos, es un sistema que se basa en la polarización de las emociones y en la negación de la muerte, dijimos alguna vez, ¿no? Estas dos cositas. Bueno, esta autosuficiencia es como una manera de haber interiorizado a ese Dios, ¿no? O ser si se quiere, el investigador o el experimentador científico de la propia vida de uno. Y está esta cosa de, ay, amiga, tenés que buscar la mejor versión tuya, ¿no? Yo escucho muchísimo esto. Vas en un colectivo, te juntás a comer algo, o en un consultorio muchas veces esto, ¿no? Mi mejor versión. Estoy llegando a mi mejor versión. Esta cosa de auto-optimizarse, ¿no? Y la realidad es que, y un poco, no sé si lo dijimos antes, pero lo vuelvo a decir, el tema del te necesito, ¿no? Esto lo vengo escuchando muchísimo, y yo mismo soy el de los que se asustan cuando alguien, una pareja, alguien que te empezás a ver, cualquier relación, cualquier vínculo amoroso, si querés, te dice, te necesito. Y vos decís, qué intenso, ¿no? Qué tóxico. O sea, no podés, o sea, me necesitas. No podés vivir sin mí. Digo, esta charla se está extendiendo incluso del otro lado del vidrio. Vicky, tenés que opinar algún día de esto. Bueno, y la realidad
¿no? Es que en el consultorio se comprueba lo contrario, ¿no? O sea, más allá de todo esto que se dice, ¿no? ¿Qué se comprueba? Y se comprueba que, uno es más feliz cuando acepta que el otro lo necesita. Que necesita al otro, digamos. Porque, va más allá de... Es el tema de la autosuficiencia, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, si nosotros nos cargamos a Dios y lo interiorizamos y somos omnipotentes, ¿no? La omnipotencia no es un símbolo de potencia, al contrario, es un símbolo de defensa infantil, ¿no? O sea... Porque es una irrealidad. Claro, porque es ponerte en el lugar de Dios. ¿Y no? Y no, pero además, sí, es como decía Lacan, ¿no? O sea, con respecto al goce. El superyo no solo prohíbe y te dice, pará un poquito, tranquilízate, pensá en los chicos, sino que viene y te dice, ¿por qué no estás siendo feliz? ¿Por qué no estás haciendo nada? Un poco lo que le planteaba de alguna manera la voz en off a la Pantera Rosa hace un ratito, pero desde un lugar como de la hiperproductividad o del modelo fordista, lo que sea. Bueno, esto es lo mismo con uno mismo, ¿no? Hay una exigencia permanente de tener cada vez más, de ser cada vez más. O sea, lo que se niega, no lo que se niega, vivimos corriendo atrás de la insuficiencia y después nos castigamos con eso, ¿no? Son armas masivas de autodestrucción, ¿no? Ese super yo interno que funciona como un dios te exige. Dice, tenés que disfrutar más de la vida, el paraíso es ahora, salí a correr, no sé, date el gusto, ¿no? Todas estas cositas. Y vivimos inmersos en esa porquería, sin darnos cuenta. Un poco, ahí está el algoritmo, ¿no? O sea, uno se da cuenta, un poco por ahí, por dónde viene la mano, si se sienta un día y empieza a ver su algoritmo, ¿no? ¿En qué momento nos interesa tanto, como decías vos, el tema de los Terians? ¿A quién le interesa? Bueno, sin embargo, pasa esto, ¿no? Que hablas con mucha gente y todos saben de los Terians. ¿Quién nos metió eso de los Terians en la cabeza? Y ahí no coincido tanto, si descontextualizo por ahí la frase de este muchacho que entrevistamos recién, Luis Ignacio, que dice que la indignación no sirve para nada, ¿no? Yo creo que sirve mucho, sobre todo mal usada, ¿no? Por el algoritmo. Claro. O sea, sí, la indignación produce un montón de emociones, ¿no? Entonces, dame la posibilidad de echarle la culpa a los Terian de que no llego a fin de mes, por ejemplo. Dame la posibilidad de pegarle la patada a un tipo que tiene una máscara en vez de salir a la calle a movilizarme, por ejemplo. Claro. ¿No? Y en ese sentido, bueno, yo creo que la indignación sí tuvo sentido. Por ejemplo, en el 2001, que es un poco lo que hablábamos hace un rato, de esta gran emigración, ¿no? La máxima, por lo que vos contabas, fue un poco, digamos, lo resolvimos un poco organizando la indignación, ¿no? El tema acá es que la indignación está organizada por otro, no por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque estamos tan aislados que un montón de cosas las damos por hechas porque no las charlamos. Totalmente. ¿Cuántas veces uno simplemente pincha esa burbuja hablando con el otro? Bueno, pasa en esas discusiones que uno tiene mentalmente, yo le diría tal cosa porque él me hizo tal cosa. Cuando hablas con el otro, bueno, no era tan así. Sí. No era tan... Cuando el otro, no, claro, es verdad. Una vez mi psicóloga me dijo, manera. ¿Y se lo dijiste? Y es terrible. Y fue como, no, pero lo tendría que saber. Y se me dijo, ¿y por qué? Lo tendría que saber? Porque sí. No, boludo, hay que hablar. Y fui y se lo dije y ya está. Y no era tan... Y vos decís, sabía que decírselo. Qué básico, ¿no? Y ahí lo maté. Pero que bueno, qué desafío, ¿no? Porque es a veces hablar con el que vive uno o con el vecino, compañero de trabajo. ¿Cuántas veces nos encontramos, y más en este contexto donde nada alcanza, hablo de lo económico, decir, bueno, son todos una mierda, todos una manga de estúpidos, pero bueno, hay que animarse también a tratar de hablar con el otro, con la otra. Sí, por ahí hay que romper justamente, ¿no? Esa especie de cable por el que nos comunicamos, ¿no? Otra cosa, el tema este que decía Mariana antes, que un poco Luis Ignacio dijo algo con respecto a las palabras, pues vos antes en el corte habías dicho que necesitábamos usar más palabras
y este chico dijo algo distinto, digamos, en ese sentido. Ahora, ¿qué pienso? O esto de las minorías, ¿no? Bueno, esta es una gran, pero gran capacidad que tiene el algoritmo de convertir una minoría en una mayoría, ¿no? De hecho... Claro. O sea, sacalo de la micropolítica y llevalo a la microsatisfacción diaria de que haya otro que te confirme tu identidad y tu autosuficiencia. ¿No? Y caemos ahí sin darnos cuenta. Entonces en definitiva, y volviendo a esto que planteábamos de no necesitar al otro, ¿no? Como si necesitar al otro fuera un pecado, ¿no? Como si necesitar al otro fuera un error. Bueno, ¿quién nos está convenciendo de todo esto? O sea, si las personas no podríamos sobrevivir sin el otro, ¿no? Entonces hay que partir de acá, más allá de esto que plantea Luis Ignacio, muy interesante de no poder reconocer o no entender qué hace Milei siendo presidente, ¿no? Bueno, entre otras cosas esto, porque están capitalizando ese aislamiento y nosotros nos cagamos de risa de eso, ¿no? Y por ahí tendríamos que haber tenido, o tenemos que empezar a tener, mayor empatía, pensando en esto, que del otro lado está bien, puede haber una persona que piense distinto, pero la necesitas para ganar una elección, la necesitas para vivir, y la necesitas también para entender que no se trata de vivir aislado, confirmando tu propia identidad, sino que se trata de, poner en juego estas contradicciones, pero en el encuentro con el otro. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga 2 tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui, y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír, y que conozca las palabras que jamás le voy a decir, y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Para amarla. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido, que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Esto no es joda. Esto es el programa de la revista Martia. Seguís en la revista Martia. Esto es La Modernidad, nuestro capítulo insuficiente, por cierto, pero tratar de profundizar sobre esto que nos vienen a convidar, digamos, y la modernidad. Diciendo, che, usted te ve un poquito. ¿Querés un poquito de modernidad? Toma, en la esquina. Bueno, y hay muchos tipos de dealer de ese tipo de sustancias. Hay drogas un poco más sofisticadas, y hay cosas medio de destrucción, tipo el Paco,
no sé si lo escucharon hoy a Macri, mañana seguramente va a girar por todos lados, pero es como que se me vino como el anillo al dedo, de esta de la modernidad. Porque esto es como, no sé cómo explicar, habría que hacer un libro para explicar. Fíjate el concepto de modernidad que hoy usó Macri, que yo creo que esto no lo puede planificar, le sale del corazón. Es algo que realmente, como bien decía nuestro entrevistado de hace un rato, es la forma que tienen de hacer política. El mundo está cada día mejor. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública, o sea, en los lugares de las cosas donde las cosas funcionan, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabe todo lo que le falta tener. Y eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener, ¿no? Y no somos muy objetivos los seres humanos. Siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos. ¿Te puedo interrumpir? No, yo no puedo seguir después de Bueno, esto. pero practiquemos lo que dijo Luis Ignacio Claro, no García. nos indignemos. La primera reacción es la indignación. Decís, este tipo vive en un termo. Hoy hay que cagarlo a Esto está trompadas, planificado. perdón. Sí. Esto está planificado. Nos corre el eje. Tienen la agenda. Nos ubica en el woke. En ponernos en la moral de responderle. Claro. No tengo la respuesta. A ver, te quiero escuchar a vos. No, que vamos a hablar de esto de la modernidad, y la verdad que a mí me sorprende, porque a mí el algoritmo lo que me volvía son fábricas cerrando, ¿no? Y me parecía que nos daba el título, Mauricio Macri, al tratar de referenciar la idea de, bueno, hace 100 años, comparan un rey de hace 100 años con una persona hoy, ¿no? Como esta idea de la conformidad, y además como, no, me parece inconmensurable lo de 100 años, pero no nos indignemos. Esta es la modernidad con la que nos están convidando. Entonces, me parecía interesante poder retratar a algunos de esos sujetos y sujetas que están llevando adelante hoy la crisis. Son los desocupados. Mira, recién la noticia está circulando y no hubo acuerdo entre el FATE y el sindicato. Hasta hace una semana nos indignamos porque casi 1.000 despidos, 1.000 familias se quedan todavía sin trabajo. Nadie sabe o no se sabe bien en qué términos está la negociación, pero pareciera que no hay marcha atrás. Bueno, la próxima audiencia va a ser el miércoles 4 de marzo. Leía recién en redes, Master Lajas. Hablamos de una empresa que fabrica piedras laja para la construcción. Lo más sensible, lo hemos hablado miles de veces en otros formatos de este programa, como la construcción es lo primero que dinamiza la economía. Esto es una empresa de San Luis, está ubicada en la localidad Juana Coslay. Bueno, despidió 54 trabajadores y les ofrece el 60% de la indemnización en 12 cuotas. Lustramax, hablamos de una empresa en Tortuguitas. Miremos el video, es el número 2. Como gran compañeros, acá llegó la policía junto con recursos humanos a querer intimidarnos. En este momento que lo único que estamos reclamando es la reincorporación de los trabajadores, que nos paguen el aguinaldo adeudado, que nos paguen las obras sociales atrasadas y que nos pague el bono acordado a fin de año. Quienes se introdujeron en la empresa previa aserción Notificaron. comunicados que no sabían, pero cuando vos entraste te notificaron, cuando vos entraste te indicaron nada. Bueno, esta es la realidad que se impone. Hablamos de una empresa de productos de limpieza, artículos de catering y papelería. O sea, no hay plata ni para comprar artículos de limpieza, porque esta es la cara de la caída del consumo. Hablamos de un artículo de cultura nacional, la soda. Bueno, Ives también es parte también de la crisis. A ver. Mi nombre es Sebastián, soy delegado de la fábrica Indusoda de acá de Berazategui. Estamos haciendo un paro el día de hoy porque la fábrica decidió dejar cesante a compañeros sin causa alguna. Acá nos está apoyando el gremio, estamos apoyando a los compañeros. El sindicato nuestro es Sutiaga de Aguas y Gaseosas. Y bueno, en La Plata nos representan y nos vienen a dar una mano acá para apoyar este hecho. La verdad que no nos parece una situación... Esto es la esquina de Avenida Mitre y Calle 2 en Berazategui. Otro elemento más, digamos, que entre en crisis. La venta de soda, estamos al horno. Porque de hecho es más barato comprar la soda del sodero. Textil, algo que también va a entrar en crisis, porque yo ya he visto
Cuando estuve de vacaciones en Mendoza, entré a un supermercado, toda ropa de la India. Una remera por 5.000 pesos, por 4.000. Ojo, uno va acá a Constitución, yo soy del barrio de Constitución, ahí en la estación hay grandes shopping de ropa sin marca, que están a muy buen precio, pero lo de la India es más barato. Lo de la India es más barato, es terrible. Escuchá, otra empresa, Cocot. Empresa Cocot Dufour más conocida. Yo trabajo hace 22 años acá y en los últimos 2 años nos vinieron, no sé cómo decirte, cagando con la plata, pagándonos acuerdos fuera de tiempo y forma. Perdimos cosas que teníamos antes, como premios, producciones, y últimamente, este último año, nos vinieron pagando a destiempo. Nuestro sueldo básico no llegamos a los 700.000 pesos, o sea, no es que cobramos fortuna. Trabajamos 9 horas diarias y ahora nos están pagando las vacaciones en 3 cuotas. Nos quieren pagar en febrero, marzo y abril. Nosotros estamos saliendo de vacaciones los que tenemos 35 días ahora. Y no es justo, aparte que nuestro sueldo no es un gran sueldo para decir, no les importa si nos atrasamos con las cuentas, cuando nos pagan a destiempo. Escuchaste, ¿no? 700.000 pesos, 9 horas diarias. Bueno, esta es la realidad de los trabajadores, 140 despidos en esta empresa textil. Bueno, hay un montón de videos, es impresionante porque ahora, si algo sirve registrar, es poder verlo en carne propia. Yo hoy venía para acá, para la radio, acá a la vuelta, una cola infinita de gente que obviamente estaba con el currículum en la mano. Estas son las escenas que ahora se ven en la calle. Si uno está dispuesto, como bien decía recién hace un ratito Damián, está dispuesto a salir a la calle y ver qué pasa. Bueno, o hay colas de gente pidiendo o buscando trabajo, bueno, gente pidiendo, es impresionante, gente durmiendo en la calle, o hay otro fenómeno que es impresionante. Yo porque vivo en el barrio de Constitución. Hay un hotel cerca del Garrahan que fue construido para las familias que venían a atenderse al Garrahan. ¿Saben quién vive ahí ahora? Pibes, varones, solteros que reparten. Y hacen el estacionamiento con todas las motos, porque no tienen dónde dejarla. Eso está cerca de casa, son como 30 motitos, todas juntitas, usan toda la vereda. Si pudieran llevarse la moto abajo de la cama, se la llevaría porque es lo único que tienen. Yo pensaba, ¿no? Es la imagen de la precarización, pero no es de la esclavitud. Porque esos pibes viven todo el tiempo adentro de un cuarto, que seguramente no tiene las mejores condiciones, compartiendo ese espacio, lo más digno posible, pero se entiende lo que quiero decir. Durmiendo las horas que son necesarias para volver a subirse a la moto, para que otro no salga de su casa a comprarse una bombacha o un caramelo o un electrodoméstico, ¿no? Esta idea de, bueno, va a haber gente que va a llevarte eso que vos necesitas y que no tenés ni ganas de salir a buscarlo. Veamos la otra cara de la moneda, los empresarios. Hoy fue público Nicolás Brown, no sé si le suena el apellido, sus familiares de él nos gobernaron en la era de Macri. Bueno, es el gerente general de la Anónima. ¿Qué dijo? Hoy los supermercados nos están costando muchísimo ser rentables, ¿no? Y aparte dice, desde su, obviamente, ¿no? Vive en el piso número 18.000, que vos ni vas a llegar, diciendo, hoy se están yendo del país, Walmart y Carrefour ya se está yendo. O sea, no es rentable vender alimentos en la Argentina, porque ya no quieren ni vender alimentos. ¿Te acordás, Macri, diciendo, vamos a hacer el supermercado del mundo? El INDEC, en una de sus encuestas, preguntó a los empresarios cómo espera que evolucione el número de empleados en los próximos 3 meses. No los quiero deprimir. La respuesta es el 80%, ¿cómo cree que va a evolucionar? O si esperan contratar más gente, el 80% dijo que no. El 15,7% que va a despedir y el 4,3% dijo que sí. Hay una encuesta que hizo la consultora Delfos y preguntó hizo una encuesta sobre consumo. El 44% afirma que sus ingresos no alcanzan y solo el 18% puede ahorrar, un 37% llega con lo justo. Usted ubíquese en el número y el porcentaje que le corresponde. El 39% califica su situación actual como mala y el 36% como regular. El 56% no confía en los datos oficiales de inflación y el 52% considera que la situación del país empeorará respecto del año pasado. No hay que... Nosotros hemos hablado tantas veces de encuesta, pienso en encuesta y pienso en Nicolás Dulcich, pero es la foto, no significa que se traduce esto en votos. Y si le soma la jubilación, que van a utilizar
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar los despidos, para que no cuesten plata, esa es nuestra jubilación, ¿eh? No son los viejos que son 4 que van los miércoles y que que están ahí perdidos en el mar de policías. Hablamos de nuestra jubilación, la con la que nos vamos a jubilar nosotros. Van a gastar, hicieron un cálculo, $2.600 millones por año. Es aterrador el escenario. No sé qué tenemos que hacer, pero lo que seguro no hay que hacer es indignarse, lo que seguro hay que hacer es revertir esta situación. Porque la verdad es que lo que nos proponen es lo que escucharon de Macri, que parece un chiste, pero es la verdad. Ellos consideran que nosotros tenemos que vivir en el pasado, que con lo que tenemos está bien y que hay que conformarse. De algún lado la rebeldía tiene que salir. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Revista Martia. Hacer es la mejor manera de decir. Y mejor que prometer es realizar. Y así arrancamos el último bloque de este hermoso programa, moderno sobre todo, la verdad bastante moderno está saliendo. Y volvamos a remeterle, doctor Dulcich, ¿cómo afrontar esta modernidad? Que no termina. Hay que organizarse, no hay que inventar mucho. Yo recién hablábamos antes en el anterior bloque con Luis Ignacio García sobre, qué hacer, cómo hacerlo. En realidad creo que la clave es un poco, siguiendo lo que decía, dejar de espantarse, dejar de ubicarnos en ese lugar de los woke, ¿no? Donde ellos nos quieren tener, que es en esa rigidez moral, estética, en esta idea de qué espanto de la señora que se digo, un poco rescatar esta idea de que la irreverencia es nuestra, ¿no? Y que en definitiva la irreverencia no es otra cosa que una creatividad instantánea que no pide permiso, que arrebata, toma, agarra.
Vos decías recién todo este compilado tristísimo, angustiante de despidos, de gente que no llega a fin de mes, de salarios de hambre, de gente que tiene trabajo, pero con salarios con los que no se puede vivir, gente desocupada, pero también gente sobreocupada. Ahí está la clave y creo que si nosotros vamos detrás de eso, vamos a perder. Tenemos que ir adelante, tenemos que ir siempre con la propuesta. La agenda la tenemos que poner nosotros. Y ahí vuelvo sobre la idea de la modernidad y sobre esta idea de este país invivible. ¿Qué hace la modernidad? La modernidad, una de las principales cosas que hace es romper la idea de comunidad, que es, en definitiva, la organización primigenia. No solo la familia como núcleo, sino, y acá no estoy haciendo, por favor, una familia, propiedad, no, por favor, no se me malentienda, pero rompe la comunidad y rompe también un acceso directo que incluso había en medioevo, de los seres humanos respecto de la naturaleza. Vos antes podías, a mí me choqueó mucho hablar hace poco con una amiga mía que es católica, practicante, y cosa que yo no, entonces es una discusión interesante, y surgió la idea de, bueno, cómo los apóstoles viajaban desde Medio Oriente hasta Irlanda. Digo, si no había transporte público, ¿qué? ¿Compraban un pasaje en tren? ¿Cómo se bancaban? ¿Cómo hacían con las monedas para llegar? Y me dijo algo, pescaban, boludo, me dijo. Y me rompió el cerebro, porque nosotros estamos tan mediados por la modernidad capitalista que nos fuerza a alienarnos de la naturaleza y a obligarnos a vender nuestro tiempo, nuestra energía, ahora nuestra atención en las redes sociales para lograr nuestra subsistencia, que perdemos de vista todo lo demás. Entonces es muy fácil confundirnos. Y ahí es cuando uno entiende que esto es un plan sistemático y que esta idea de que quieren un país invivible es tangible, pero es programática. Fíjense con la discusión de la reforma laboral que se dio en el Congreso, que todavía falta que vuelva al Senado para ratificar algunas cuestiones, pero que entre tantas pálidas crea el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL. Cuando yo pienso en el FAL, pienso en un pum pum, ¿no? Definitivamente. Que lo escuchaba acá en la radio a Mariano Recalde diciendo que no es otra cosa que un refrito de las AFJP, porque crean estos fondos de pensión que básicamente lo que van a implicar es un adiós, un besito en la mejilla a las asignaciones universales por hijo, que le va a dar un besito en la mejilla a las jubilaciones actuales. Claro, porque te la desfinancia directamente. Y eso es una reforma de hecho. Y eso lo que hace es empujar a la población fuera del país. Porque ¿qué va a pasar cuando haya cientos de miles, cuando haya millones de familias sin acceso a siquiera vender su tiempo y su fuerza de trabajo en un mercado? No les va a quedar otra opción. Y ahí es cuando volvemos a el 2001. Si en el 2001, que veníamos con un plafón muchísimo más alto, una estructura todavía no tan resquebrajada como la que vivimos ahora, con un estado de bienestar que todavía presentaba ciertas rémoras, ¿qué nos queda ahora? ¿Qué nos queda ahora? Digo, cuando uno ve que además esos migrantes en el 2001 fueron recibidos principalmente, estábamos hablando del caso argentino, por España, por Estados Unidos, por Europa, Australia, algunos fueron a Israel, y que un tercio de ellos reconoció haber mejorado su vida, y los otros 2 tercios no, eso lo que te está diciendo es que esto es sistémico. Porque esa mano de obra, probablemente muy calificada, que vaya a esos países, va a vivir en peores condiciones de las que vivía acá. El sistema es perverso, es sumamente inteligente. Y ahí es cuando vuelvo con esta idea de los 2 capitalismos. Cuando Milei se propone como un candidato anarcocapitalista, no está mintiendo. El problema es que está diciendo un capitalismo periférico al servicio de las necesidades de materia prima de los países centrales, no de crear un mercado
local, nacional, un mercado capitalista con consumidores, con obreros capaces de consumir lo que produce este mercado. Y ahí es cuando yo me reconozco peronista, y ahí es cuando yo me reconozco, y probablemente muchos de los que estamos acá en esta radio, con esta idea de, sí, hay una contradicción principal dentro del capitalismo, que es la del capital y la de la fuerza del trabajo, pero también hay otras contradicciones que son imposibles de pasar por alto, que son las contradicciones, en este caso, del centro y periferia. El capitalismo es centrado en términos nacionales. Y ahora, en este mundo que nos toca vivir, con las tarifas y el cierre de las fronteras, nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Y así llegamos a Zona de Libros con Mariana Collante, que nos trajo un clásico. Un clásico. Yo este libro no lo conozco. Memorias del subsuelo del escritor Fyodor Dostoyevsky de 1864. ¿Quién se dio cuenta de esto que estuvimos hablando en el programa? Que no había nada interesante en la modernidad. ¿Quién? Dostoyevsky. Muy bien, está prestando atención. Estudió. Bueno, ¿qué es lo que ¿Cómo hace? se dio cuenta? Porque en 1864 él escribe un texto que es Memoria del subsuelo, que está dividido en dos partes. La primera parte es un monólogo donde es un personaje, es el personaje moderno, que podemos decir europeo, pero totalmente quebrado, ¿no? Es el típico hombre de la gran ciudad, pero no tiene plata. Rasca. Es un rasca. Está enojado por ser un rasca. Él cree que merece mucho más y no se lo están dando. No puede acceder a los círculos donde otras personas circulan porque tienen más dinero que él. Él tiene autoconciencia de que tiene un grado de inteligencia que el resto no. Está angustiado, está muy resentido. Qué actual todo suena. Sí, un ¿Se llama poquito, Nicolás? un poquito neurótico, sí. Y bueno, y hace todo un monólogo alucinado con respecto a toda esta situación, y él lo escribe en 1864. Y bueno, anticipa un poco la Revolución Rusa, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, tiene que ver un poco con su historia personal, pero también con la época, y medio que irrumpe el personaje de la ciudad anónimo, ¿no? Eso que no se ve porque hasta ese momento en la literatura eran loas al capitalismo en general. Estoy hablando de las grandes obras que después llegan hasta nosotros, y desde Rusia, la madre de Rusia, no hemos dado la dimensión total que tiene la cultura rusa, porque tiene estos personajes, estos grandes escritores que realmente convirtieron la literatura en algo que hasta ese momento no era, sobre todo porque aparece la dimensión humana con todas sus contradicciones, con su parte oscura. Un poco Shakespeare lo hizo, pero siempre sus personajes estaban dentro de la realeza. En este caso es un tipo común y corriente que está resentido por la injusticia de la vida, del sistema. Es más, ya creo que hasta decía este sistema, a mí esto no me está haciendo, este capitalismo tardío. Bueno, esa capacidad. Estamos muy adelantados. Claro, esa capacidad de estos tipos como Dostoyevsky. Primero, como decimos, está bueno esto de tener personajes como más terrenales, más reales. No sé, pienso en el jugador, pienso, bueno, Crimen y Castigo, son personas normales. Están hechas pelota. Que están hechas mierda. Claro, que matan a una vieja, ¿entendés por qué? Porque están enojados y porque necesitan plata, y todo el tiempo es la cuestión material que aparece. Bueno, pero ese es el fantasma, ¿no? O el monstruo que te plantea este capitalismo, y desde sus inicios, este día, no, el progreso, y sí, pero esto es una miseria. O sea, es un tipo como Macri diciéndote, bueno, pero tenés cloaca. Ponete feliz. Aceptá eso poco que tenés. Tenés un traje solo. El tipo en un momento se obsesiona con que no tiene la ropa para salir. Claro. Si tenés un traje, arreglate con ese traje. ¿Por qué vas a querer más?
Si te toca eso, a vos te toca eso. En el azar de la vida no es injusticia, no creas en otra cosa que solamente te tocó, viejo, arreglate. Eso es lo que dice Dostoyevski, pero lo que hace es configurar escenarios y configurar personajes que se quieren salir de ese lugar, que es lo interesante. La segunda parte es un diálogo con una chica que está en situación de prostitución, donde él también le marca todo el resentimiento posible, ¿no? Como ella tiene como ideas con respecto a su futuro y él dice, bueno, todo eso no va a pasar, vos vas a estar vieja y no vas a tener a nadie, etcétera, etcétera. Bueno, todo el resentimiento que lo vemos como si fuera un troll viviendo, era él en esa conversación con el otro personaje. Qué bien que marida, ¿no? Con lo que va a pasar en el siglo siguiente, porque habla de subsuelo, de memorias del subsuelo. Bueno, acá la frase de Hermínio Ortiz, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada. Bueno, pero el tema, por lo menos esta parálisis o indignación de la racionalidad progresista o de izquierda o popular, decir, no podemos esperar tanto tiempo para volver a generar revoluciones. Bueno, ahí hay un desafío que por ahí, la primera parte tiene que ver con lo artístico. Evidentemente es necesario que irrumpan de vuelta, no sé si ya en forma de vanguardia, pero sí en forma de verdad, el arte, ¿no? Como una manera de abrir cabeza. Yo primero que creo que lo que hay que abrir son las conversaciones. Me parece que este programa aporta en ese sentido. Acá hay que abrir las conversaciones. Y sí, porque si no conversás sobre estos temas y hablamos de los Terians, estamos perdiendo tiempo porque nuestra urgencia es resolver lo material, la narrativa que hay sobre las necesidades. Viejo. Allá vamos. Hoy en el taller de los artistas, canibalismo cultural. América fue ubicada en el escalón de la barbarie.
A partir de la aplicación de valores universales, el hombre americano, obviamente, que era el ser primitivo. Durante muchos años, por ejemplo, si quiere una... Así, frente a esta visión unilateral, en donde Europa fue establecida como el modelo histórico a partir del cual podía ser medido el lugar histórico que ocupaba cada cultura, sociedad o comunidad, a partir de ese momento lo diferente sería catalogado de bárbaro, primitivo o salvaje. Ante esto, para no sucumbir al avance occidental, los sectores populares tenían una estrategia. Por ahí podemos aprender de esto, quién sabe. ¿Cuál era esa estrategia? Los sectores populares indígenas llevaron adelante un proceso que podemos llamar de afirmación de lo propio. Frente a una mirada que consideró sus producciones como artesanías, ¿qué pensaron? Bueno, en definitiva, si lo americano pretendía no perderse, debía estar asociado al territorio, porque la cultura está asociada a la tierra. Esto lo decía Rodolfo Kusch. En la modernidad, en el arte latinoamericano se interpreta como una fusión y no como una mirada impuesta, que lo hace así los europeos. Porque aunque existe una identidad local previa, indígena, africana, colonial, como quieran llamarla, los artistas buscaron un diálogo con las vanguardias europeas para renovar sus lenguajes, creando una identidad sincrética. Qué bien que viene a esto Liliana Herrero en este tema que hace sincretismo definitivamente. Un ejemplo de esta idea fue la llamada antropofagia cultural. ¿Qué es antropofagia? Comerse un humano, canibalismo, pero cultural. Un movimiento de vanguardia artística y literaria brasileño, escuchen, de los años 20, hablando de modernidad, 1920, impulsado por el manifiesto antropófago de 1928 de Oswald de Andrade, que proponía devorarse la cultura europea dominante. ¿Y cómo lo quería hacer? Fusionándola con las raíces indígenas y afro-brasileñas para crear un arte nacional auténtico, moderno y crítico, en lugar de simplemente imitarlo. Así surgió como parte del modernismo brasileño tras la Semana de Arte Moderna de 1922, buscando una identidad propia. No se trata, obviamente, de un canibalismo real, sino de un proceso de digestión cultural. Escuchen, esto es muy interesante. Se trataba de absorber técnicas extranjeras, agarrar el cubismo, agarrar el surrealismo europeo y digerirlas con la realidad local para crear algo nuevo y autónomo. Los que están viendo en YouTube, y si no, se los comento, la más famosa de esta corriente es la que se llama Avaporú o Avaporu. No sabría determinar cómo es la acentuación. Es del poeta Oswald de Andrade y la pintora Tarsila do Amaral, cuya obra, esta que les digo, Avaporú, de 1928, inspiró el movimiento. Bueno, yo les propongo, como parte de esta columna de Silvana Jauregui, que vayan al Malva, al Museo de Arte Latinoamericano. Allí está Avaporú, que es en lengua tupí-guaraní, significa hombre que come hombre. Fue la primera de las obras en las que la pintora brasileña Tarsila do Amaral recuperaba el principio de canibalismo o antropofagia. Se puede ver en el museo que les comentaba, en el Malva, y es una buena lección. Aquí hubo un antídoto. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, nos lo comemos crudo. No sé si ahora, porque eso es lo que tiene, ¿no? La política, el arte, que la imitación es una cosa, pero la copia, simplemente por copiar, no hablo del arte chino que utiliza mucho la copia, pero la imitación no termina teniendo efectos. Hay que crear con lo que hay ahora y con lo que se puede hacer, pero hay salidas, hay maneras, hay formas de saltar el abismo y no caer en él.
Bueno, y de tanto, mirá que bien, esto quedó de casualidad, pero se llama Piedra y Camino. ¿Escucharon este disco que no lo tiene subido a las tiendas musicales, se suele decir ahora? Es Isla del Tesoro, búsquenlo. Es un disco de 1994 de Liliana Herrero. Si esa voz que escuchan muy joven es Liliana. Este es un disco producido por Fito Páez. Y es un tema, obviamente, de Atahualpa Yupanqui. Hemos llegado a este fin. Se ha acabado la modernidad. Con nosotros. No entiendo muy bien lo de este ojo. ¿Qué se supone que representa, ¿Ojos? Es posmodernista. O sea, puras locuras. ¿Cómo nos mienten? Nuestro compañero que se ha retirado porque vive en el exterior, tiene que volar cada vez que termina este programa, el señor Damián Kotz. ¡Qué agradable sujeto! Efectivamente, es así. Del otro lado del vidrio, nuestro gran equipo que hace que este programa sea funcional a sus orejas. La señora Camila Sánchez en la producción. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. ¿Te das cuenta? Sean modernos. En la operación de video, el señor Santiago Martínez. ¿Qué no ves que nos están chupando la vida? ¿Te das cuenta? En redes, Magalí López Arriazu. Se quedará en su casa, cuidará a sus hijos. En la coordinación general, nuestra conductora, nuestra guía en este programa, la señora Victoria Nardone. Estamos en la modernidad informática, al servicio de un proyecto de estupidización. Yo dedico 250 páginas a el culo como imagen hegemónica de la modernidad informática. ¿Cómo lo extrañamos, ¿Cómo lo extrañamos, José Pablo? Y en la operación de radio y en la magia también, ¿por qué no hay que decirlo? El señor Carlos Dimare. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo de no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes, pero tengo que mantener la calma y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Ay, te das cuenta si te iba a poner loco y ahora gobierna un loco directamente. Mi nombre es Julián Saud, un placer. De esos 920 personas, ¿cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de 2 meses? Muchos irán a una app que reparte comida u otras cosas. Te das cuenta, algunos tienen sobres muy pequeños, otros tienen sobres muy grandes. No se puede creer esto. Algún día vas a escribir un libro con todo esto. Nosotros nos vamos, sigan con la continuidad de la AM530. Ya llega Marcelo Quening con sus 2 horas de Raíces y Alas. Y ustedes recordarán, y recuérdenlo siempre, que Revista Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Somos Radio.